En Twitter, @ecomedios1220. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Hola, muy buenas tardes. Soy Guillermina Rizzo y como cada martes les doy la bienvenida a Punto G, a nuestro punto de encuentro con la actualidad. Hoy, programa número 7 de esta cuarta temporada. Gracias Gerardo Subirana por la operación técnica, como cada martes. Gracias Javier Martínez también por tus aportes. Y siempre le agradezco a Marta que desde su lugar ella también aporta lo suyo. A ver, como digo, cada martes, no sé desde dónde nos están escuchando o desde dónde nos ven, pero se pueden comunicar a nuestro WhatsApp 11 312 60 518. Se los repito, 11 312 60 518. Y además los invito a visitar las redes de AM 1220 Ecomedios. En este momento tenemos una temperatura de 23 grados 8 décimas, la humedad del 54% y el viento norte 12 kilómetros en la hora. Hoy con un programa distinto, se lo imaginaban, lo suponían, cómo no resonar a la par de lo que pasa, ¿no? Que cuando el mundo dirige la mirada al Vaticano, cómo no estar nosotros también haciéndonos eco, valga, ¿no?, el nombre de nuestro medio, Ecomedios, haciéndonos eco de lo que está aconteciendo allá. Así que hoy nuestros tradicionales puntos, este recorrido que siempre hacemos sobre el punto de actualidad, el punto musical, el punto turístico, el punto cultural, hoy esos puntos se desplazan y dan lugar a un único punto, a un único nombre, y ese nombre es Francisco, que es el argentino más importante de la historia. Les aseguro que en estos 4 años de programas de radio, yo creo que hoy para mí es el más difícil. Lo expresé ayer en algunas notas y algunas accidentadas que se terminaron viralizando. Mi sensación cuando tomé conocimiento de la muerte del sumo pontífice fue de orfandad. Ese fue el sentimiento que yo experimenté. La sensación personal es la de haber perdido un padre, porque obviamente, si bien yo no hablaba con él todos los días por teléfono como lo haría con un padre, ni tenía mensajes asiduos, sí tenía comunicación con él, sí cuando le mandaba un mensaje sin abusar de su confianza tenía una respuesta, y sí tuve el privilegio de tener 2 audiencias y de asistir a una misa de Nochebuena. Entonces, les decía, yo ayer cuando tomé conocimiento, y que fue de una forma muy accidentada, porque hoy yo lo hablaba con el titular de la radio, con Manuel Marbazo, que le agradezco su empatía. Soy una persona que madrugo espontáneamente, 7 de la mañana yo ya estoy levantada, y es más, algunos saben que también doy clases en una universidad en España, y a veces por la diferencia horaria estoy dando clase a las 4:30 de la mañana, como va a ser el caso de este viernes. A mí ayer yo no sé qué me pasó, yo me dormí, me despertó un llamado de la radio de Bahía Blanca, de una radio amiga, y cuando me dicen, ¿podés salir al aire a hablar sobre el Papa Francisco? Dije sí, pensando que había que hacer una reflexión en torno a la Semana Santa o algo que tuviera que ver con las últimas apariciones y las últimas producciones o sus últimos escritos, porque tenía un escrito muy interesante de analizar en torno al Vía Crucis, y que lo había compartido el fin de semana con gente amiga y algunos colegas. Supuse que era en esas milésimas de segundo
el motivo del llamado. Bueno, no, me enteró al aire de su muerte, obviamente me quebré, obviamente lloré, como he llorado todo el día de ayer, y bueno, y el hecho se viralizó. Así que para los que dicen que hacía a las 7 de la mañana que no estaba trabajando, sí, suelo levantarme, suelo trabajar por la tarde en mi actividad privada o como es este programa, y bueno, ayer fue algo que yo tampoco entiendo, pero sucedió. Así que bueno, como les digo, cada martes en cada apertura, como digo siempre, ¿no? En medio de tiempos complicados, en medio de una batalla cultural que también se ve a la hora de analizar, ¿no? El fenómeno Francisco, en quiénes van, quiénes no van, a quiénes recibió, a quiénes no recibió, si vino, no vino y demás, y donde nuestra salud mental está puesta en jaque todos los días. Yo te invito a que te quedes acá en AM 1220 Ecomedios. Yo cada martes te garantizo ir haciendo un recorrido por distintos puntos y analizar distintos temas desde distintas perspectivas, pero hoy la idea es centrarnos en un único punto. Hoy la idea es analizar a Francisco. Soy Guillermina Rizo y ya lo sabés, esto es mucho más que un programa de radio, es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad. Su nombre es Punto G y el programa de hoy es para Francisco. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizo. 17:09 y ya nos metemos de lleno. Les decía recién, hoy los puntos del programa se desplazan y vamos a ir a hacer un punteo a la vida de Francisco. Y cuando pensaba, ¿no? Bueno, tenemos una hora de programa y en qué posarnos, en qué puntos detenernos. A mí me interesa detenerme en su pontificado, ¿no? Convengamos que la vida de él, de Jorge Mario Bergoglio, es una vida muy rica, pero me interesa detenerme en su pontificado. Y me interesa hacer un poco de memoria, ¿no? Porque uno dice, bueno, Francisco fue papa, elegido papa en el año 2013, pero también desde la psicología siempre decimos que para que un fenómeno surja hay una trama, hay un contexto que lo condiciona. Y me quiero detener en ese contexto y me remonto al lunes 11 de febrero de 2013, media hora antes del Ángelus, del tradicional Ángelus. El Papa Benedicto XVI anuncia en la Santa Sede su renuncia al pontificado de 8 años. Él había sido elegido Papa en el año 2005. Lo hizo en latín, en la lengua oficial de la Iglesia Católica, que de hecho es la lengua que se va a usar el sábado para la misa del Papa Francisco, y lo hizo aprovechando la celebración de un consistorio ordinario, ¿no? Público del Colegio Cardenalicio, en el que se revelaban las fechas de varias canonizaciones. En el acto había unos pocos periodistas, se dice que alrededor de 5, porque se presumía que, bueno, a priori no era una jornada, si bien protocolar, pero más allá de este anuncio no iba a presentar grandes novedades. Bueno, sin embargo, ese día marcó un hito porque fue la segunda vez en la historia de la Iglesia Católica que un papa renunciaba. La retirada como tal, les decía, esto fue el 11 de febrero, la retirada como tal se producía el 28 de febrero, a las 8 horas de la tarde romana. A partir de ese momento, la sede apostólica queda vacante y, como sucede cuando una sede apostólica queda vacante, ya sea por una muerte o por una renuncia, como fue en este caso, comienza la planificación del cónclave para elegir un sucesor. Y bueno, Jorge Mario Bergoglio, porque así lo conocíamos, viaja desde Buenos Aires para participar de ese cónclave que marcaría un hito en la historia. Salvo excepciones, muy pocos se imaginaban lo que podía acontecer el 13 de marzo.
Los medios de comunicación especializados en cuestiones vaticanas, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y valiéndose de la jerga futbolística, aseguraban que era una gran final esa elección, que era una final Italia-Brasil, porque Angelo Scola, arzobispo de Milán, y Odilo Scherer, arzobispo de San Pablo, eran los favoritos, ¿no? Por eso decían que era, en términos futbolísticos, una final Italia-Brasil. Había otros nombres resonantes, como Mark Ouellet y Cian O'Malley, que era arzobispo de Boston. Bien, yo digo, ¿no? Los nombres que suenan, después hay un dicho que el que suena para papa termina saliendo cardenal, ¿no? Del cónclave. Y recuerdo en una charla que tuve tiempo después con el presbítero Máximo Jursinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, él me decía, ¿no?, analizando lo que había sido ese momento, que previo al cónclave nunca se imaginó que Bergoglio fuera papa. Y cuando él me decía, uno ve el cónclave como algo enorme, donde además en ese momento, con la renuncia de Benedicto, que había sido también muy sorpresiva, como que no se podía pensar qué podía pasar en ese momento con la Iglesia. Y él me decía, la verdad, yo nunca me imaginé que Bergoglio podía llegar claramente a ser elegido papa. Y también al respecto, hablé con alguien muy, muy cercano en ese momento a Francisco, que es Federico Valls. Federico fue secretario de prensa del Arzobispado de Buenos Aires durante 7 años, desde el 2007 hasta el 2014. Fue la persona que, como a veces un poco en broma decimos, vio a su jefe convertirse en papa. Debe ser la única persona que tiene un jefe que se convierte en papa. Y él me decía, había algo, yo tenía una intuición, había como una percepción que me daba la sensación que él no volvía. Eso me decía Federico, y con el paso de los días esa sensación se fue acrecentando, y en las reuniones precónclaves, porque hasta que se lleva a cabo, recuerden que esto, recordemos fechas, 28 de febrero se declara la sede vacante, el cónclave se convoca para marzo. En las reuniones, distintos cardenales, comentaba Federico, que le decían, ustedes no dimensionan el cardenal que tienen en relación a Jorge Mario Bergoglio. ¿Y qué es lo que sucede en las reuniones precónclave? ¿Qué es lo que se vive ahora? Si estuviera mi amigo Sergio Rosso diría, ¡y rosca! Sí, algo de eso se ve. ¿Por qué? Porque se empieza a pensar qué modelo de iglesia se quiere, qué modelo de iglesia se necesita. Los cardenales empiezan a recibir informes documentados, ¿no?, con datos, con información sobre temas relevantes, y en base a eso es que se empiezan a delinear, bueno, qué es lo que se necesita. Y en ese momento Bergoglio andaba con una hojita, y fue uno de los últimos cardenales en hablar en una reunión, y él pasó con una hojita donde anotó una serie de puntos, y después esa hojita se la regaló al cardenal de La Habana. ¿Qué tenía esa hojita? Esa hojita definía ni más ni menos los temas que él tenía pensado si llegaba a ser papa. Y lo describió en base a lo que había sido su trabajo pastoral acá en Buenos Aires, porque él sentía que era en definitiva lo que la Iglesia estaba necesitando. Él ya hablaba de una iglesia cercana, de una iglesia que saliera a las periferias, hablaba de una iglesia como un hospital de campaña y que volviera a la esencia del Evangelio y cercana a los pobres. Ahí Francisco ya daba a entender lo que necesitaba la Iglesia. Así que el 12 de marzo de 2013, en horas de la tarde, empieza el cónclave con 115 electores. En esta ocasión son más electores que aquella vez. Y literalmente se encierran en la Capilla Sixtina.
No hay teléfonos, no hay cámaras, no hay conexión con el exterior. Y bueno, empiezan a cumplir con esa misión de elegir. A las 19:41 del 12 de marzo se observó la fumata negra y bueno, como se presumió, a través de esa fumata no hubo papa elegido. Lo que se necesitaban son, en ese momento, 77 votos. El 13 de marzo, alrededor de las 11:39 de la mañana, nuevamente humo negro, no hubo elección en la Capilla Sixtina, y ya alrededor de las 16:50 comienza la cuarta votación. Fíjense que no es un trámite rápido, ¿no? Hay varias, luego vamos a profundizar en uno de nuestros puntos de hoy cómo es el proceso de elección. Hoy yo me quiero remontar a cómo fue la forma en que llegó Francisco. Les decía, a las 16:50 comienza la cuarta votación y a las 19:06 se produce la fumata blanca. Y bueno, ahí creo que muchos recordarán, y si no en estos días cuando el mundo lo ha vuelto a mostrar, lo pudimos ver, el cardenal a cargo del protocolo lo anuncia en latín, como será anunciado también este año, que traducido es: les anuncio con gran felicidad que ya tenemos papa. Es el gran eminente y gran reverendo cardenal de la Santa Iglesia Romana, cardenal Bergoglio, que recibe el nombre de Francisco. Segundos después salió al balcón y como digo yo, cambió la historia, o empieza esta historia que termina físicamente ayer, 21 de abril, pero a ver, Francisco es el argentino más importante de la historia, porque uno siempre hace comparaciones, porque es inevitable, y dice, bueno, no, pero San Martín, sí, un héroe de la patria y tal vez de alcance latinoamericano. Uno va a lo futbolístico y dice, bueno, sí, Messi, pero a ver, acá estamos hablando de algo sin precedentes. Y yo siempre digo que Francisco, desde que salió a ese balcón el 13 de marzo del 2013, tanto las palabras que eligió para su saludo como también su comunicación no verbal ya anunciaban lo que iba a ser su pontificado. Anunciaba lo que iba a ser su estilo de liderazgo y la forma de establecer vínculos y sobre todo su estilo de gestión, porque a ver, él gestiona una institución. Hay toda una serie de preceptos religiosos, está la religión por delante, pero no nos olvidemos que la Iglesia es una institución. ¿Y qué podemos decir? Que él ya cuando sale al balcón, ¿no?, con la vestimenta que sale y con las palabras que dice, las primeras palabras que él pronuncia son Fratelli e Sorelli. Generalmente cuando un papa habla dice hijos e hijas porque es un padre, y no olvidemos que también es un monarca, ¿no?, con el rango de monarca. Y con su decir Fratelli e Sorelli, hermanos y hermanas, él ya estaba mostrando cómo iba a ser su pontificado y sobre todo esta cuestión de horizontalidad, y donde la misericordia iba a ser uno de sus pilares y donde la Iglesia iba a estar abierta para todos. Les decía, tuvo un modelo de ejercer el papado totalmente diferente. No nos olvidemos que realizó grandes cambios, hubo grandes transformaciones, pero también hubo mucha resistencia porque hay una parte del colegio cardenalicio que tiene una impronta netamente conservadora. Y decimos que Francisco tuvo un modo de ejercer el papado totalmente distinto. Él no fue un papa rey, yo recién les decía, él es un monarca con todas las de la ley, y sin embargo él se acercó a la gente y la gente se acercó a esta iglesia que se había alejado. Uno cuando mira, ¿no?, las cifras, mismo ahora se prevé que 1.500 millones de personas, de televidentes, van a ver el sábado la despedida, las exequias, la despedida final de
de Francisco. Entonces les decía, la gente se había alejado de la iglesia y él acercó a la gente predicando con el ejemplo del Evangelio. Él era una persona que a través de sus gestos y a través de sus acciones, ¿no? Uno a veces en psicología decimos, no lo diga, muéstremelo, dígalo con un acto. Y bueno, dándole prioridad siempre a los marginados, a los últimos, a los pobres, a los ancianos, a los migrantes, a los descartados. Él es una de las personas que habla de la política del descarte, yendo a las periferias, visitando a los países en guerra. Su primer viaje pastoral fue a Lampedusa. Su primera exposición pública fue abrazar a un hombre totalmente desfigurado. Todo esto fue al principio del pontificado, y es como les decía, predicaba con actos, no con palabras, y esto lo convirtió en un líder. Esto es lo que a él, creo yo, le da autoridad moral, porque a veces gente que habla y que dice, hay mucha. No analicemos a los políticos, hoy no hay lugar para ellos en este programa, pero convengamos que es así, mucha palabra y poco ejemplo. Y no en vano, todos los líderes del mundo hicieron fila para sacarse una foto con él. Así que la hojita con los ítems que el cardenal Bergoglio leyó en las reuniones precónclave terminan siendo la hoja de ruta que siguió durante estos 12 años. Y él siempre dijo en las reuniones precónclave, y los cardenales le dieron al que sería el futuro papa el mandato para reformar la curia. Porque, yo creo que va a ser recordado como el papa que transforma la iglesia. Él retoma el Concilio Vaticano II. Cuando hablamos de Concilio Vaticano II, nos tenemos que remontar a mitad del siglo XX, 1950 y pico, que es cuando Juan XXIII convoca. Juan XXIII ya decía que la iglesia se tenía que renovar, y años más tarde se lleva a cabo el Concilio Vaticano II, y después los sucesores de Juan XXIII, tanto Juan Pablo II, Pablo VI, como Benedicto, ese Concilio Vaticano II y todo lo producido allí, todos esos documentos donde hablaban de una renovación de la iglesia, quedan en un cajón. Por eso que cuando Francisco asume, empieza a producir todos los cambios. Y él sabía de su edad y sabía, ¿no?, del reloj que a veces se vuelve tirano cuando hay mucho por hacer. Y bueno, puso en orden las finanzas, hizo limpieza en lo que es la burocracia de la iglesia. ¿Vieron cuando decimos hay una reforma del Estado? Bueno, acá fue una reforma de lo que es la iglesia, de lo que fue el Estado Vaticano. El dicasterio más importante pasó a ser el de la evangelización. El dicasterio, ¿qué son los dicasterios? Son como los ministerios, así como en nuestros gobiernos tenemos el ministerio, secretaría, ministerio de salud, de seguridad, de educación. Bueno, en la iglesia son dicasterios. El más importante pasó a ser el de la evangelización, ya no el de la congregación para la doctrina de la fe, lo cual eso implica una visión de iglesia distinta. También le dio un rol muy importante al dicasterio de la caridad, que es el dicasterio que en quién centra la mirada, en los pobres. Y de hecho Francisco ha tenido un discurso muy crítico con los grandes círculos de poder y lo que es la pobreza. Y como les decía, ¿no?, acá ahora bajando la vista veo, el Concilio Vaticano II fue convocado en el año 1959 y se desarrolló en 4 sesiones entre 1962 y 1965. Bueno, eso que se había desarrollado entre 1962 y 1965, donde uno de los objetivos era renovar la iglesia y ayornarla a los tiempos modernos, es lo que retoma Francisco y lleva adelante en su papado. Y después, no podemos dejar de mencionar que toma la bandera del tema de los abusos, que si bien ya lo había empezado a trabajar Benedicto, sentando precedentes, ¿no?,
Francisco pone esto en el centro de la escena con acciones concretas, escuchando a las víctimas, hablando de tolerancia cero y dejando legislación al respecto, guías para las conferencias episcopales y cómo proceder ante estos temas. También le da un rol a la mujer, algunos lo critican, ¿no? Porque dicen que no es tan amplio, pero de no tener presencia, a ser secretarias de dicasterios, como es el caso de hoy, que están puestas en puestos dirigenciales, creo que ha habido todo un avance. Y por último, antes ya de ir a nuestra pausa, no quiero dejar de mencionar las encíclicas, porque yo digo, hay que leer las encíclicas. Lumen Fidei, La Luz de la Fe, esa es publicada en junio del 2013. Si bien está firmada por él, esta es una encíclica que gran parte fue escrita por Benedicto. Luego tenemos Laudato Si, donde esta se publica el 24 de mayo del 2015. Y bueno, es una encíclica emblemática, digo yo, porque ya habla del cuidado de la creación, el cuidado del medio ambiente, pone en agenda el cambio climático, recordemos su visita a los Estados Unidos, habla de una ecología integral, aborda temas como la contaminación y justicia social. Yo creo que las dos palabras que definen a Francisco son misericordia y justicia social. Fratelli Tutti, Hermanos Todos, publicada el 3 de octubre del 2020, habla sobre la fraternidad, sobre la amistad social y sobre esta necesidad de tener un mundo más justo, un mundo para todos donde, vamos hacia un modelo con esta lógica ya no neoliberal, con esta lógica de neomercado, vamos hacia un modelo 80-20, 80 excluidos y 20 que tendrán derecho. Bueno, ya Francisco en la encíclica Fratelli Tutti nos hablaba de la necesidad de un mundo más fraterno y más solidario. Y la última, publicada el 24 de octubre de 2024, reflexiona sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús. Así que son documentos importantes de lo que fue el papado de Francisco, del magisterio de Francisco, de las enseñanzas de Francisco, y nos ofrecen una perspectiva del mundo contemporáneo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Guillermina Rizzo con la actualidad a punto en Punto G. Y siendo las 17:31, si hoy fuera un programa como tantos, sería el momento de la música. Y la verdad que yo decía, bueno, ¿de qué manera vincular a Francisco con la música? Que era un amante de la música, un amante de la cultura, de las artes, de la literatura y un amante de D'Arienzo. Y me acordé que a principios del mes de mayo del 2023 hubo una ceremonia que estuvo marcada por el simbolismo y la convergencia entre el arte, esto que yo les decía que tanto a él le gustaba, la espiritualidad, el compromiso social, y se formó, todo esto fue parte de un congreso que se llevó a cabo en el Vaticano, que se llamó De Jorge a Francisco, de Argentina al Mundo, y estuvo organizado por el Instituto de Diálogo Interreligioso allá en el Palacio Apostólico, que de hecho en este momento se está llevando a cabo también un encuentro de diálogo interreligioso acá en la iglesia armenia, creo que es. Y bueno, les decía, el escenario elegido fue el Palacio Apostólico y se interpretó una canción que no fue casual, porque la organización del evento
dijo que esta canción representaba un mensaje capaz de tender puentes en distintas expresiones religiosas y sociales, uniendo a distintos representantes de la sociedad argentina en un contexto a veces complejo. Yo lo digo siempre en la apertura, ¿no? En medio de una batalla cultural, en medio de grietas, de divisiones internas. Y bueno, y un cantante argentino acompañado por su guitarra y su armónica, desde la primera fila entonó una canción a metros del Papa Francisco, cumpliendo con el protocolo vaticano, y logró cercanía con el Papa y logró emocionarlo. Esta presentación tuvo un impacto muy visible. Quienes conocemos a Francisco, quienes vemos sus gestos, nos damos cuenta que su rostro serio poco a poco se fue emocionando al borde de las lágrimas, y al concluir la actuación se dio la mano Francisco con el músico, que ya vamos a decir quién es. El músico dice que vivió una experiencia distinta, obviamente es una experiencia para él inolvidable, y Francisco tomó la palabra y afirmó su compromiso sobre el diálogo interreligioso, algo que ya venía trabajando cuando él estaba acá en Buenos Aires, y recordó que en su infancia había, decía, una actitud condenatoria hacia otros credos, y eso a veces los hemos visto cuando dicen fulano de tal es de tal religión de forma despectiva. Y remarcó que Dios se manifestaba en todas las culturas, en todos los credos, que es el Padre de todos, y dijo: no dialogo con el espejo, sino con la realidad y con respeto. Ese día les agradeció a los 100 asistentes, poco más que había, los esfuerzos por haber estado allí en este congreso, en este encuentro de diálogo interreligioso, y concluyó diciendo: les pido que recen por mí, cada cual en su idioma, con sus gestos, en su lengua, es lo que necesito. Y dijo: si los argentinos no rezamos unos por los otros, estamos fritos. Bueno, en ese evento, quien emocionó al Papa Francisco fue nada más y nada menos que León Gieco con su Solo le pido a Dios. Así que hoy no tenemos las canciones como historia como tal, hoy la historia es Francisco, pero vamos a recordar ese momento cuando estuvo León Gieco. El dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Todos. Solo le pido a Dios que la guerra no sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Bien, imposible no emocionarse. Y bueno, y yendo a otro punto, el Vaticano se prepara para poner en marcha uno de los procedimientos más solemnes, ¿no? Y más reservados de la Iglesia Católica, que es el cónclave. Ya hay 3.000 periodistas acreditados. Y hoy decía un colega que está allá que en todo lo que son las terrazas cercanas a la Plaza San Pedro están reservadas para que se puedan apostar los canales y los medios de comunicación. Se están alquilando en la módica suma de $100.000 para transmitir lo que va a ser, bueno, primero las exequias y luego la elección del nuevo Papa. Pero les decía, este es un procedimiento que se lleva a cabo desde el siglo XIII y es un proceso que está solamente limitado a los cardenales electores. Se lleva a cabo en la Capilla Sixtina y se activa la convocatoria cuando la sede queda vacante. Hemos podido ver en televisión, ¿no?, cuando ponen la cinta roja y sellan la habitación papal. Y durante este lapso, hasta que se lleva a cabo el cónclave, los cardenales comienzan a llegar a Roma desde distintos lugares, como yo les contaba hoy que pasó en ese 2013 con Francisco, y se lleva a cabo entre 15 y 20 días posterior a la muerte del pontífice. Participan los cardenales menores de 80 años. Los mayores de 80 años, si bien pueden estar, no votan. Actualmente el Colegio Cardenalicio cuenta con 240 miembros, de los cuales 137 son los electores y el resto puede participar en los actos previos, pero no interviene en la votación. ¿Cuál es el requisito para ser elegido papa? No es necesario ser cardenal. En la práctica, todos los que han llegado a ser papa han sido cardenales, pero lo que dicta el derecho es que solo es necesario ser varón y estar bautizado. Yo cuando miraba este dato decía, más de uno ambicionaría ser elegible. ¿Y cómo es el proceso de votación? Hoy algo se habló, los cardenales son aislados, no tienen contacto con el mundo exterior, no pueden usar teléfonos, no acceden a medios de comunicación,
no pueden mantener contacto con personas ajenas al proceso. Las sesiones se llevan a cabo en la Capilla Sixtina. Cada uno emite su voto en un papel que se deposita en una urna. Y para ser elegido, un candidato debe obtener una mayoría, ¿no? Esa mayoría son 2/3 de los votos. Por ejemplo, si participan 120 cardenales, se necesitan 80 votos. Por eso es que a veces no se logra esto en una primera votación. Se pueden llevar a cabo hasta 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la tarde, y después de cada ronda los votos se queman, ¿no? Con productos químicos, que es lo que producen el tradicional humo negro o humo blanco. Y bueno, y se consideran muchos factores, ¿no? La edad, la experiencia, la reputación del candidato. Ahora después vamos a ver quiénes son los que suenan como elegibles. Y bueno, como sabemos, si la fumata es negra, se supone que no se eligió papa, y cuando sale la fumata blanca hay un nuevo pontífice. Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Porque podría pasar. Es raro que un cónclave se extienda demasiado, pero si tras varios días no se logra un consenso, se empiezan a flexibilizar ciertos criterios. Por ejemplo, pueden reducir el umbral requerido de los 2/3, decir, bueno, vamos a bajar un poco este porcentaje, pero esto es si ocurren muchísimos intentos fallidos, cosa que no va a fallar. Desde el siglo XX los cónclaves han durado pocos. El más corto de la historia fue en el año 1939, que duró un día, y el de Francisco, como les decía, se resolvió en 5 votaciones en menos de 48 horas. Una vez que la persona es elegida, tiene que decir que acepta, se convierte en el nuevo líder de la Iglesia Católica. Inmediatamente después de ser elegido es que decide cuál va a ser el nombre que va a usar. Recordemos que Francisco, o usó Francisco, es el primer papa llamado Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Y bueno, les decía, ¿quiénes son los posibles candidatos? De todos estos electores, 108 fueron nombrados por Francisco. Quiere decir que pueden tener su impronta, sí, no necesariamente eso significa que el nuevo papa vaya a ser un papa progresista. Les decía, Francisco se enfrentó a cambios y una de las resistencias que tuvo era la parte más conservadora de la Iglesia. Entre los que suenan, ¿no?, para esta elección está Pietro Parolin, que tiene 70 años, él es actual secretario del Estado Vaticano. Dicen que es uno de los favoritos de suceder al Papa. Yo siempre con estas cuestiones de los favoritos soy cautelosa, porque bueno, Bergoglio en lo que eran medios de comunicación no sonaba. Esto lo vimos hoy al principio del programa. También está Peter Erdo, él es húngaro, tiene 72 años, tiene una visión más tradicional de la Iglesia, pertenece, decimos, ¿no?, a los sectores más conservadores de la Iglesia. Otro también favorito es Antonio Tagle, él es filipino, muy ligado a la línea de Francisco. Dicen que le juega en contra, que tiene 67 años, entonces, ¿qué es lo que miran? Que si una persona llega hasta los 80 y pico, tendría un papado de 20 años. Otra de las personas favoritas es Matteo Zuppi, dicen que fue el aliado de Francisco, también tiene 69 años. Él ha estado muy activo en todo lo que tiene que ver con la cuestión diplomática de la Iglesia, con un perfil muy bajo. Y luego, bueno, tenemos a Fridolin Ambongo Besungu, el congoleño de 65 años. Es conservador, pero al ser un conservador africano dicen que no sería tan conservador. Y luego tenemos a Peter Ebere Okpaleke, el nigeriano de 62 años, que dicen que podría ser el tapado, ¿no? Alguien en quien muchos no han posado la mirada y sin embargo tiene chances. Y
también en las últimas horas sonaba un mexicano. De los 8 cardenales argentinos, 4 tendrán derecho al voto. Y bueno, el tiempo dirá, en días más sabremos. Por lo pronto, ya en los últimos minutos del programa, yo siempre les digo, esto es mucho más que un programa de radio, es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad. Entonces, hoy termino tratando de mirar un poco desde la psicología a Francisco, retomando algo que ya he mencionado en este espacio. Y yo siempre dije, comparémoslo con celebridades, ¿no? Con estrellas a la hora de congregar gente. Yo me acuerdo que la otra vez lo comparaba con Lady Gaga o Justin Bieber, que hicieron sus recitales en el Monumental y juntaban 60.000 personas, o como fue el fenómeno de Coldplay, ¿no? Con 10 estadios seguidos, en 10 shows en River. Y uno dice, qué poder de convocatoria. Y cuando uno mira a Francisco, yo tal vez soy ambiciosa en decir líder del milenio, pero lo considero así, es el argentino más importante de la historia del mundo y creo que es el líder del milenio. Y cautivar al mundo como él lo hizo no es algo que sucede a diario. Cuando uno revisa las cifras, esto que yo les decía, comparándolo con celebridades, uno ahí tiene la pauta. Hoy yo les decía, a pocos meses de ser elegido, en esto que él abre la iglesia y cambia el foco y pone en el centro a los más desprotegidos, el promedio de concurrencia de visitantes en la Plaza San Pedro se triplicó y en poco tiempo reunía 50.000 personas en un cerrar y abrir de ojos. Y yo siempre lo comparaba, decía, es como hacer un River todos los fines de semana. De hecho, el domingo, cuando él sale a saludar en su última aparición, que conociéndolo yo creo que él algo intuía, por eso pidió de salir, había cerca de 40.000, 45.000 personas. Entonces uno dice, es milagro, esta persona es un carismático, es la formación de los jesuitas, ¿cuál fue el secreto de él, no? Y yo digo que es un fenómeno de comunicación, porque uno ve, ¿no?, cómo fue acaparando gente, lo que se prevé para estos días, ¿no?, a partir de mañana cuando ya lo trasladen a la Basílica de San Pedro y la gente pueda pasar a despedirse. Se calcula que pasarán entre 500.000 y 600.000 personas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que lo hizo distinto? Y lo que lo hizo distinto a él fue su formación jesuita. La congregación jesuita le aporta a él elementos que lo hacen distinto al resto de los pontífices. Es el primer jesuita. Tuvo una formación intelectual basada en la teología, basada en las ciencias sociales, en la práctica. Y ya San Ignacio de Loyola sostenía que sus miembros debían estar muy bien preparados y debían salir rápidamente, ¿no?, a la calle. De hecho, Francisco decía, yo no quiero a la gente atrás del escritorio, yo no quiero a la gente en la oficina, hay que salir a la calle. Y Francisco tuvo un desarrollo intelectual impresionante. Años de estudios, como le decía recién, en humanidades, filosofía, teología, docencia, prácticas apostólicas desde la parroquia hasta el barrio. Si no, recordemos las misas acá cerca en Constitución. Todo esto es parte de su formación. Y el autoconocimiento y el revisar las propias fortalezas y las propias debilidades también hacen a la formación. Cuando días pasados se vio la imagen de él en silla de ruedas, prácticamente en camiseta con un poncho, muchos decían, ay, no lo cuidan. No, yo creo que tiene que ver con asumir su condición y mostrarse en esa condición también tan humana, a pesar de ser, como decía hoy, un monarca. Y bueno, los jesuitas se adaptan rápidamente, son muy innovadores, son de los que
tienen esta visión para poder leer la realidad, recoger lo que está pasando y adaptarse, y esto fue una característica de Francisco. ¿Y cuál es otra de los atractivos, ¿no?, que tiene San Ignacio de Loyola y que se pudo ver en Francisco? Esta posibilidad de constituirse en líderes, pero de además ayudar a otros a ser líderes. A mí me pasó, es algo que se mantiene vigente entre sus miembros. Yo ayer veía a la noche el programa de Pagni, que estaba el arzobispo García Cuerva, y cuando yo lo veía y lo escuchaba hablar, yo por momentos cerraba los ojos y decía, es Francisco, ¿no? Y el liderazgo que él lleva acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad inmensa y compleja, yo decía, ¿no? Esto es una impronta de Francisco. Él es líder, pero él también invita a que otro lo pueda hacer. Y él contaba el acompañamiento que tuvo, los llamados a diario, el sostén, porque bueno, eso es hacer que otro se convierta en líder. Y yo lo dije al principio, ¿no? Los 12 años de pontificado de Francisco se caracterizaron por los hechos, más allá de las encíclicas y de las palabras, y de esta forma de comunicar. Y esto es parte de los jesuitas, ¿no? El mostrarse con hechos. Por eso les decía que cuando ese 13 de marzo él salió por primera vez a la plaza y dijo Fratelli e Sorelli, ya marcaba lo que iba a ser su papado, y yo digo, ahí se encendió una luz que encandiló a los asistentes y rápidamente se irradió a todo el mundo, porque no en vano hoy el mundo está mirando el Vaticano. Sus palabras y sus gestos cautivaron, su potencia comunicativa contagió entusiasmo. Es increíble ver la cantidad de jóvenes. Yo creo que él fue un líder que contagió a los jóvenes, primero presentándose en junio de 2014 en las Jornadas de la Juventud en Río de Janeiro, en la jornada siguiente con este Hagan Lío, y diciéndole a los jóvenes, sueñen, tengan sueños, tengan proyectos. Yo creo que esa es la mejor invitación que se le puede hacer a un joven. Y él, con este estilo, contagió entusiasmo, despertó admiración, marcó la dirección hacia dónde iba a dirigir su pontificado y todo el cambio que llevó adelante. Y lo hizo, como lo vemos ahora, ¿no?, en su cajón, despojado de ornamentos, de beneficios, marcó una diferencia siempre, aún en estos momentos, ¿no? Despojado de protocolos, despojado de riquezas. No en vano eligió San Francisco de Asís. Así que, como digo, ¿no?, sus palabras fueron de la mano con sus actos, y solo basta detenerse, oírlo, leerlo, volver a revisar para ser alcanzado, ¿no?, por esas palabras y comprender que a veces una pequeña acción puede ser inminente. Yo creo que él dijo, cuando fue elegido, me fueron a buscar al fin del mundo, y siempre digo que a Argentina este Papa le quedó grande, porque, como dijo ayer García Cuerva, nos acostumbramos a verlo como Bergoglio y tal vez algunos no entendieron lo que implicó ser Francisco. Así que bueno, estos son las reflexiones en torno a él, y como comunicadora, y ya para terminar, él en el año 2022 tuvo una nota con Gustavo Silvestre, con El Gato Silvestre, donde él habló de los 4 pecados del periodismo. Y para concluir este programa destinado a él, quiero retomar estos 4 puntos. Y él dijo, los 4 pecados del periodismo son: 1, la desinformación. A veces decimos lo que nos conviene, lo que me conviene a mí. Eso no puede suceder más. Luego la calumnia, ¿no? A veces inventamos y no nos damos cuenta que con la palabra podemos destruir. Habló de la difamación,
y realizó una comparación porque dice que la persona a lo largo del tiempo cambia. Entonces dice, es como si cuando vos sos chiquito, le decía al periodista Silvestre, usaste pañales y yo ahora adulto traigo tus pañales y los pongo sobre la mesa, ¿no? A veces traemos cosas del pasado de otro con el simple objetivo y complejo objetivo de difamar. Y por último él habló de la coprofilia. La coprofilia es el amor por la caca, ¿no? En mis términos sería el amor por la mierda y esta cuestión de buscar ensuciar a otros. Él dijo que esos eran los 4 pecados de la comunicación y con esto concluyo, con esto quiero que nos quedemos pensando y en mi desafío, ¿no? Y en mi objetivo como comunicadora, tratar de hacer carne esto y a veces uno dice, bueno, ¿cuántas personas nos miran? Porque a veces por un punto de rating, por un seguidor más en redes sociales, caemos en esta cuestión, se puede caer en esta cuestión de desinformar, de calumniar, de difamar o de terminar revolcados en la caca. Así que bueno, este programa llega a su fin. Gracias Gerardo por la operación técnica. Le vamos a dar el espacio a nuestro amigo Sergio Rosso con su rosca y casta. Gracias oyentes por haberme acompañado en un día especial. Soy Guillermina Rizo, nos encontramos el próximo martes y gracias Francisco por tanto. Chau, buena semana.